Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este martes 28 de junio, como lo comenté al inicio del noticiero. Ya está con nosotros Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud, para hablar un poco del programa Jóvenes con Todo. Directora, bienvenida. Gracias, un saludo y un saludo también a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía, que vamos a hablar un poco del programa Jóvenes con Todo, que ha estado en discusión pública en estos días. Quiero ofrecerle brevemente un contexto para desarrollar el tema que hablaremos en estos instantes con Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. El presidente de la República anunció hace unos días el desarrollo del programa Jóvenes con Todo, dirigido a personas entre 15 y 29 años en condiciones de subempleo, bachilleres que hacen la transición al mercado laboral o que han abandonado la escuela. Se espera con este programa que la población beneficiaria realice prácticas laborales, regresen a la escuela y se mantengan en sus estudios, así como realizar emprendimientos. La divulgación de esta medida generó reacciones en redes sociales y artículos de opinión, en las que se consideró que el programa consiste únicamente en una transferencia a jóvenes y se criticaba si esto consistía en asistencialismo. Por su parte, Fusades, a través de su director ejecutivo, mencionó que la apuesta pasa por reactivar la economía y generar crecimiento. Además, la jefa del Departamento de Estudios Sociales de dicha fundación declaró a un periódico que si se tiene un menú de subsidios, al final lo que se está brindando es asistencia, pero no se está ayudando a que las personas sean autogestoras de su propio desarrollo y que puedan ir saliendo de la pobreza. Según Fundaungo, retomando la encuesta de hogares y propósitos múltiples, para el año 2012 se estimaba que 25% de la población son personas entre 16 y 29 años, en el que 1 de cada 4 jóvenes no estudiaba ni trabajaba. Entonces, para ampliar este tema, nos acompaña Jamie Muñoz, directora del INJUVE. Agradeciéndole entonces por acompañarnos esta mediodía, directora, y vamos a iniciar con este tema, ¿no?, del programa que ha generado tantas reacciones y discusión y también posicionamiento, ¿no?, de las instancias gubernamentales. A su criterio, directora, ¿considera que hubo un problema de comunicación con brindar el mensaje claro de qué consistía el programa Jóvenes con Todo? Mire, yo creo que ciertamente las declaraciones del presidente se sacaron de contexto, porque el presidente en ningún momento hizo alusión a un subsidio, no utilizó el término subsidio, y tampoco yo como directora lo he utilizado porque no se trata de un subsidio. Yo quiero comentar que hemos venido trabajando en este proyecto más de un año. Lo he dicho en repetidas ocasiones, iniciamos un proceso por construir la Política Nacional de Empleo Juvenil y muchos medios de comunicación nos dieron cobertura. Iniciamos en mayo del año pasado y estamos finalizando el proceso ya para la validación del presidente de la Política Nacional de Empleo Juvenil. Una de las acciones que genera esa política es precisamente el programa Jóvenes con Todo. El programa Jóvenes con Todo tiene como objetivo generar habilidades y competencias en la juventud para que esto le facilite su inserción al mercado laboral y al mundo productivo del país. No es una transferencia de dinero sin una condición donde el joven tiene la obligación de ir a los procesos de formación. Quiero comentarles que el programa ha sido implementado ya en su primera fase y tenemos abierta la oficina de Soyapango. Soyapango ya tiene el primer grupo, que son alrededor de 250 jóvenes, y está por ingresar el segundo grupo, que va a ingresar hoy en el mes de julio. El primer grupo de los 250, decirles de que ya vamos a tener otro proceso de formación que inicia hoy en el mes de julio. Creo que vamos a hacer el lanzamiento tipo 18 de julio, para que 300 jóvenes de los que tenemos en la sede de Soyapango, más jóvenes de los 10 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, puedan realizar un proceso de formación en el IDCAFEPADE, que va desde procesos de formación técnica en computación, en cocina internacional, en mecánica automotriz, es decir, una serie de técnicos que le faciliten a los jóvenes el poder insertarse al mundo productivo. Decir que el programa tiene diferentes metas. Una de las metas, por supuesto, es generar formación en la juventud, sí, pero nos interesa además que los jóvenes puedan regresar a la escuela. ¿Por qué regresar a la escuela? Porque hay muchos jóvenes que no han terminado la educación básica y la educación media, y nos interesa también que en el programa puedan finalizar esa educación media que les promueva el poder tener otras oportunidades. Además, el programa establece también un componente de emprendimiento, es decir, cómo dinamizamos las economías a través del fortalecimiento de emprendimientos y además los emprendimientos juveniles. Ya han habido experiencias positivas, pero hoy el programa pretende masificarlas muchísimo más.
Directora, quiero aprovechar solo para que pueda quedar muy claro para nuestros amigos y amigas de la audiencia. Entonces, este programa de Jóvenes con Todo no es un programa de transferencias dirigidas a una población específica. Mire, hay algunos que han tratado de compararlo con el PATI. El PATI surgió como un programa de un plan anticrisis. Este surge como un programa de desarrollo integral para la juventud, donde convergen todas las instituciones que tienen mandatos específicos. Ciertamente el INJUVE coordina esta acción, pero participa el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo va a tener a cargo todo el proceso de intermediación y de orientación laboral para nuestros jóvenes. Participa el Ministerio de Educación, porque será el Ministerio de Educación el que haga la reinserción educativa a través de las modalidades flexibles. Participa la CONAMIPE, porque la CONAMIPE tiene el mandato por la política de emprendimiento para desarrollar emprendimientos en el país. Y nosotros como INJUVE tenemos un subcomponente que está a cargo de nosotros, que es el tema de la pasantía laboral. La pasantía laboral, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero, se convierte en ese espacio donde la persona adquiere la habilidad y la experiencia que necesita para encontrar un empleo. Tenemos en este momento 800 jóvenes, tanto de mexicanos como de Ciudad Delgado, haciendo un proceso de pasantía. Hoy, a mediados de julio, pasarán a instituciones públicas y al sector privado para poder hacer su pasantía laboral por 3 meses. Han estado desarrollando un módulo común que tiene el programa que se llama Módulo de Habilidades y Competencias para la Vida y para el Trabajo, que no es un módulo que lo hayamos inventado ahora, sino que es un módulo que lo construimos con lo que ya tenía educación, con la experiencia que han desarrollado otros países, porque para construir este programa también nosotros fuimos a conocer experiencias como la más cercana, la de Costa Rica, a través del programa Empléate. Hacía esta mención y perdón un poco por la insistencia, pero el tema es porque quedó en la discusión pública el concepto transferencia o el término transferencia, y el secretario de Comunicaciones y usted han salido al paso a esas declaraciones. ¿Por qué considera que esa reacción se llevó hasta esta discusión de ver que centrarlo como un programa eminentemente, o sea, quedó con la idea de un programa de transferencia, sino un programa que tiene otros componentes de formación y de educación a jóvenes específicamente? Bueno, por eso nosotros también, y el secretario lo ha dicho, que nos vamos a tomar el tiempo y la tarea para poder discutirlo con todos los sectores que haya que discutirlo, por si fallamos en el tema de comunicaciones. Debo decir que esta es una propuesta que hemos construido con una visión de país, con una visión de nación y dando respuesta a una de las demandas más inmediatas, que es el sector de la juventud. La juventud es una población que por años ha venido demandando acciones específicas, y ahora el gobierno del presidente Salvador, pues muy responsablemente ha generado un diseño de un programa que va a atender a esa juventud. Mire, las políticas públicas, y más cuando tienen que ver con políticas para el acceso al empleo, siempre deben focalizarse. Siempre debemos focalizarlas. Además, para nosotros, en el momento que vive el país, necesitamos hacer una atención precisa a esos jóvenes que están en una condición de que no estudian y no trabajan, y que no es de manera voluntaria que eligieron estar en esa condición, sino que son las mismas causas de exclusión, de pobreza y de marginación que los colocaron en esa situación. Hay muchos jóvenes que, a pesar de esa condición y que llevan años en esa condición, no han renunciado a sus sueños, siguen teniendo la esperanza de convertirse en hombres y mujeres productivos para este país, y eso para nosotros es estratégico, porque ya ve, hemos venido hablando de que si el gobierno se va a convertir únicamente en un agente represor, y este programa tiene un alto componente de prevención para la violencia. Nosotros no vamos a resolver el problema de la violencia en el país si no invertimos en la juventud, y creo que eso debería de ser el centro del debate. Directora, específicamente, ¿cuál es el problema que este programa pretende resolver o pretende enfrentar? Mire, como nosotros diseñamos un programa que genere una alternativa integral, porque nosotros hemos previsto en el programa, por supuesto, generar esas habilidades y competencias en la juventud, porque no vamos a desarrollar el país si no invertimos en las capacidades de la gente. Ningún país se desarrolla si no invierte en su capital humano. Entonces el programa invierte en eso, y por supuesto cuando usted hace eso, hace labor de prevención de violencia, porque entonces aquel grupo de jóvenes ya no será más caldo de cultivo para las maras.
Y eso debemos de entenderlo con una visión más a largo plazo, una visión de país. Por eso a mí no me gusta que se utilicen términos como los que hemos escuchado de algunos funcionarios, que estamos creando primero grupos de choque. Sí, creo que en el país y la juventud somos los más amantes de la paz y somos los más interesados en que el tema de la violencia en el país se resuelva. Si nuestra juventud son los mayores números de la estadística de muertes en el país. Entonces el programa da una respuesta hacia eso y a un grupo poblacional que es el más vulnerable. Creo yo que este gobierno, ¿verdad? Y al igual que el gobierno del expresidente Funes, tiene una preferencia y una opción por los más vulnerables, por aquellos que menos tienen que nosotros. Directora, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos de características financieras, el componente financiero de este programa y cuáles son las expectativas que ustedes tienen en la implementación del mismo. Nos acompaña en esta mediodía Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud, y estamos hablando del programa Jóvenes con Todo. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este martes 28 de junio me acompaña Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de Juventud, INJUVE, y estamos hablando del programa Jóvenes con Todo. Retomando entonces la entrevista, directora, creo que otro de los asuntos que es importante ampliar para nuestra audiencia de Informa TVX es la composición financiera del programa. Es un programa, entiendo, que requiere 130 millones de dólares para su desarrollo. En este momento, directora, ¿cómo se han gestionado esos fondos? Vaya, decir que en este año vamos a invertir un poco más de 3,5 millones, que 2,5 millones son de la contribución especial. Okay. Primero una asignación de 1 millón y luego una asignación recientemente que se hizo en la Asamblea Legislativa de 1,5 millones. Es decir, perdón que interrumpa, 1 millón ya se empezó a utilizar. 1 millón ya se está utilizando. Okay. El 1,5 millones todavía estamos pendientes de los trámites. Okay. Decir que con ese 1 millón hemos empezado a funcionar este subcomponente de pasantías que tenemos en Mexicanos y en Ciudad Delgado. Pero no es únicamente la contribución la fuente de financiamiento, sino también tenemos un remanente de un préstamo del Banco Mundial que son alrededor de más de $200,000. Tenemos $200,000, un poco más de $200,000 de la cooperación de Luxemburgo. Y tenemos cerca de $500,000 del Fondo General de la Nación, que está asignado al programa. Mire, y el término de creer en construir una política pública permanente, por supuesto que en el debate debe de estar cómo lo vamos a sostener y cómo lo vamos a financiar. Y nosotros hemos sido responsables en ese sentido. Quiero comentar que ya hay una discusión nuestra porque en algún momento que se debata y podamos llegar a un entendimiento para la reforma fiscal, este sea uno de los programas que tenga financiamiento, producto de esa reforma fiscal. Pero de momento el escenario está para solicitar préstamos, es decir, si es ese préstamo requerirá ir a la Asamblea Legislativa. Hay un préstamo que ya está negociado, que es un préstamo con el Banco Mundial. Digo, está negociado a nivel del Ejecutivo y el Banco Mundial. Según el calendario se tiene previsto que en el mes de septiembre de este año se presente la propuesta a la Asamblea Legislativa. Claro, para ese fondo nosotros no podíamos en este momento asegurar que vamos a contar con ese dinero porque eso partirá de las discusiones de la Asamblea Legislativa. Pero independientemente de tengamos o no, nosotros esta es una propuesta que vamos a echar a andar. No vamos a retroceder y no vamos a renunciar porque estamos convencidos que esta es una medida urgente y es una medida que la juventud necesita para poder salir de donde está. Creo que el presidente en el Plan Quinquenal de Desarrollo trazó un compromiso específico con la juventud y ahora pues estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplirlo, para cumplir ese compromiso que más tiene que ver con una visión de país y con el desarrollo del país. Mire, yo sí creo que debemos de trascender en el país a que las discusiones se reduzcan a temas electorales. Creo que eso no le hace bien al país y no le hace bien en este caso para generar acciones y proyectos a favor de los jóvenes. Esta es una propuesta que tiene una visión más larga, más a largo plazo,
y que aspira a convertirse en una política pública, y creo que no la podemos desprestigiar solo como un tema electoral, porque no ha sido construida para eso. Mire, esta propuesta tiene el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT nos ha financiado todo el proceso de consulta. La Organización Iberoamericana de Juventud ha estado en los procesos. Eurosocial nos ha financiado foros con los técnicos de las instituciones y con consultores que han venido desarrollando proyectos y programas similares a nivel de Latinoamérica. Entonces no es algo que nosotros nos inventamos de anoche para ahora, sino que surge precisamente de la necesidad que tenemos en el país, sumando la experiencia del país y sumando también lo que se ha hecho a nivel internacional. Ha mencionado que en el próximo trimestre se van a estar utilizando 1,5 millones de dólares. ¿En qué áreas se están utilizando o se utilizarán estos fondos? Sí, con ese 1.5 nosotros vamos a abrir más oficinas. Ya teníamos previsto abrir la de Santa Ana y la de San Miguel. Este 1,5 millones nos va a permitir abrir 2 más, que es la de Sonsonate y la de Mexicanos. Eso nos conllevará a que al final del año vamos a tener 5 oficinas abiertas del programa, y aspiramos a que en los 3 años que restan a la gestión del presidente Salvador podamos llegar a 25 municipios del país. Estos 25 municipios se han priorizado en base a criterios, porque tampoco es una cosa que decidimos nosotros, sí, lo vamos a hacer en este municipio, sino que hemos establecido criterios de priorización. Y entre ellos está, por supuesto, las oportunidades de crecimiento que deben de tener estos municipios. No podemos aspirar a conseguir empleo a los jóvenes si no tienen oportunidades de crecimiento en la localidad donde estén. Y el otro criterio es la migración, la pobreza también es uno de los criterios, y el otro, por supuesto, el mapa de crimen y violencia del país, que ha sido el que se ha retomado desde el Consejo de Seguridad y que también se incorporó para la elaboración del Plan El Salvador Seguro. ¿Han considerado en este proceso de diseño e implementación de este programa evitar que este pueda ser utilizado con beneficios partidarios? Mire, el programa tiene definido ya una ficha para la selección de los jóvenes, que no es una ficha que nos inventamos ahora, sino que es una ficha que ya estaba diseñada para el programa de comunidades solidarias y urbanas. Se llama ficha del RUP, que es el Registro Único de Participantes, que esta ficha lo que hace es cruzar los datos de pobreza en base a cómo puede estar la situación económica y social del joven para poder priorizarlo. En base a esta ficha, luego el equipo multidisciplinario de la oficina, que está integrado por un psicólogo, por una trabajadora social y por un licenciado en educación, hacen una entrevista exhaustiva del joven para conocer el perfil del joven. Quiero decir que en la sede de Soyapango y en Mexicanos y Ciudad Delgado hemos hecho una convocatoria abierta y pública, y los mismos jóvenes son testigos que no les hemos preguntado si son de derecha, son de izquierda o son apolíticos para que puedan ingresar al programa. Creo que nosotros hemos trascendido a que esto sea un programa mucho más serio y que responda a una de las necesidades más urgentes de la población joven, que son 2 cosas principales: el acceso a la educación y el acceso al empleo. En implementación de este programa en los municipios que ha mencionado y que esperan abarcar más, ¿estarán incorporándose los gobiernos locales? Es decir, ¿las alcaldías serán parte o será eminentemente manejado por el INJUVE? No, es importante esa pregunta porque hay una serie de actores. Por supuesto que los gobiernos locales son para nosotros primordiales. Hemos coordinado y lo estamos haciendo ya con los municipios donde vamos a instalar la oficina, y los gobiernos locales también ponen una contrapartida, y ellos nos ayudan también en la divulgación y en todo el tema de convocatoria de los jóvenes. Juegan un papel importante también los empresarios locales. Por ejemplo, en Soyapango hemos construido una mesa donde participa el sector privado, es decir, las pequeñas y las medianas empresas que hay en la zona, que es liderado por el alcalde, se lo conduce el alcalde y el Ministerio de Trabajo. Además, nosotros tenemos otros aliados que son también implementadoras. Por ejemplo, el LID Cafepade se vuelve un aliado estratégico para la implementación del programa, y estamos considerando otros aliados para la implementación. Por ejemplo, Plan Internacional, que tiene una gama de experiencia en el tema de emprendimientos, al igual que los socios internacionales. Yo quiero decir que el otro año el programa va a tener
una inyección de 22 millones que vienen de la cooperación de la Unión Europea. Si ustedes recuerdan, hace ya varios meses hemos venido hablando que el país va a recibir una donación de la Unión Europea y de esa donación 22 millones van a ser para el programa de empleo. Eso nos va a permitir el que podamos ampliar la oficina en el próximo año a 8 municipios más. ¿Cuál es la expectativa tras 3 años en su implementación, directora? ¿Qué esperan ustedes con los jóvenes que van a ser parte o son el grupo beneficiario de este programa? ¿Cuál es lo que palpable, de manera evidente, qué es lo que ustedes esperan observar? El programa se ha establecido diferentes metas. Primero es que la meta es que atendamos 100.000 jóvenes. 100.000 jóvenes hasta el año 2019. Que de esos 100.000 jóvenes, el 30% pueda acceder a un empleo. Porque no podemos emplear a los 100.000. Sería imposible que pensáramos en una meta tan grande, pero 30.000 sí que puedan acceder al empleo. El 30% que tenga una formación técnica que le permita generar, digamos, oportunidades por sí mismo. El 20% que regrese a la escuela. El 10% que haga pasantía laboral y que eso lo pueda consignar como una experiencia en su hoja de vida. Y el 10% que desarrolle un emprendimiento productivo y que eso le permita generar ingresos para su familia. ¿Hay un tipo de empleo que ustedes tienen como la expectativa? Digamos, un empleo que pueda ser bien remunerado, ¿qué características? ¿Eso implica un asocio o un acercamiento con las empresas privadas? ¿Qué perfil de empleo ustedes están visualizando para estos jóvenes? Por supuesto, mire, una de las cosas que nos preocupa y cuando hicimos el diagnóstico del estado de la juventud es que el tema de un empleo digno o un empleo decente, como lo llama la OIT, digamos, se vuelve un gran desafío para los países, porque en el caso de los jóvenes siempre tienden a ser contratados en empleos más de comercio, de industria, en donde los salarios son muy bajos. Esa es otra de las cosas que estamos ajustando con el sector privado. Yo quiero decir que este mismo día, esta mañana, hubo un desayuno con varias empresas con la intención de que podamos establecer los mecanismos para la implementación del programa. Ya veníamos hablando con algunos de ellos, ¿verdad? Y otra de las cosas es que otra cosa que descubrimos durante todo este proceso de estudio para la formulación del programa es que en el país los mayores generadores de empleo no es la gran empresa, sino que los mayores generadores de empleo es la pequeña y la mediana empresa. Y la verdad que la mediana y la pequeña empresa tienen mayor disposición de que trabajar junto al gobierno en una estrategia en conjunto. Y lo vamos a hacer con los que se quieran sumar a este proyecto, para trabajar en una estrategia que nos permita al final cumplir no con un sueño que corresponde únicamente al partido de gobierno, sino con un sueño que tiene que ver con rescatar a ese joven y con darle una luz de esperanza para su desarrollo y por supuesto para el desarrollo de su familia, porque en la medida que generamos ingresos a un integrante de la familia, por supuesto que el resto también se ve beneficiado. No ve específicamente, hacía la pregunta del tema de empleo, o sea, un tipo de empleo concreto, jóvenes en un sector de la economía en el que se estén desempeñando. ¿Ustedes tienen esa área? Sí, mire, ya hemos revisado la política de transformación productiva en el país, nos delimita ya cuáles son los sectores que tienen oportunidades de crecimiento. Y en el país nos han dicho, por ejemplo, la industria de la construcción, la industria informática y la industria que tiene que ver con todo este tema de la creatividad digital. Y por eso con el Ministerio de Economía estamos haciendo ahora un anclaje muy importante que nos permita desarrollar la industria informática como un tema de donde los jóvenes tienen un gran potencial para dar. Economía nos ha ofrecido el poder pasar a un periodo de pasantías con ellos para todo el tema de videojuegos, de animación y de audiovisuales con los jóvenes con una pasantía súper bien pagada. Más bien pagada del costo que establece el programa. Una pasantía pagada con más de $300. ¿De cuánto, perdón? De $300. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta de que el camino que ha elegido el programa es un camino correcto. Y eso nos lleva a que adecuemos también la legislación. Porque en el país hablamos mucho de la pasantía. En la Ley General de Juventud se habla de promover las pasantías laborales remuneradas. Pero no establecemos a cuánto equivale una pasantía. Entonces nosotros vamos a propiciar una reforma de ley que nos permita decir cuánto vale una pasantía y corregir un problema en el país que viene de años, que a un joven que va a hacer una pasantía le pagan lo que quieren.
o no le pagan. Hay en algunos casos que solo para que ganes la experiencia, pero no te doy ni un 5. Entonces vamos a hacer vamos a promover esa reforma que nos permita decir a cuánto equivale una pasantía remunerada. Directora, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Permítanos una pausa y continuamos con más en el espacio de noticias de Informa TVX Primera Emisión. Volvemos.